palabras acerca del miedo. Creo que es la enfermedad que hoy más está agolpando el mundo, más allá de la pandemia. Creo que la pandemia más fuerte que hoy podemos presenciar en la tierra se llama el miedo, el temor. Yo contaba hace un rato que la mente, pero antes vamos a leer acá Mateo capítulo 14, verso 26. Dice: cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Gritaron llenos de miedo. En otra dice que estaban aterrados, vieron un fantasma y el Señor le decía: calma, no temáis, tened ánimo. ¿Ah? Yo quiero que usted se meta en este escenario. Había una tempestad, la barca se movía. Una vez viajé en un conferry para Margarita y el mar estaba, había una lluvia. Y se estaba moviendo aquella yate, no sé qué era esa, era un ferry muy pequeño, ferry Cacique Express se llamaba. Y estaba cayendo un palo de agua y se movía hacia los lados. Yo estaba nervioso. Señores, lo que estaban viviendo los discípulos no era cualquier cosa, y de repente se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Vieron un fantasma. O sea, usted está bien nervioso y lo terminan de asustar más. ¿Por qué vieron un fantasma? Porque estaban nublados de miedo. El miedo te lleva a ver cosas que son imaginarias. Eso es el miedo. Algo imaginario, algo subreal, inexistente. Yo decía que nunca he ido al médico en mi vida y tenía un dolor desde hace meses en una parte de mi cuerpo. Yo estaba nervioso, tenía miedo, pensaba cosas, pensaba lo peor. Y yo decía: ¿voy o no voy al médico? Dios me sanó, y oraba y oraba y oraba y oraba y seguía el dolor. Fui al médico, me hicieron una ecografía y el médico me dice: tú estás perfecto, estás bien. Es decir que, y cuando salgo de allí, veo que pasa una semana y no tengo el dolor en el lugar. ¿Qué les parece? Era algo mental, era algo imaginario. El miedo produce situaciones que afectan tu cuerpo, afectan tu salud, el descanso. Y mucha gente, por causa del pánico que hay hoy en día en la tierra, esto está causando en ellos efecto colateral. Está causando la preocupación, ansiedad, pánico, está causando situaciones físicas en su cuerpo. Dije, voy a hablar una segunda parte acerca del miedo. Pero cuando entro en el cuarto a orar, a meditar acerca del pasaje que lo leí una y otra vez, comenzaron a llegar ráfagas a mi espíritu. Y dije, bueno, ¿y qué pasó con el tema que voy a predicar? Y no, el Señor comenzó a ministrarme cosas y las empecé a escribir. Por eso dije, hoy no voy a predicar. Es una palabras que quiero darles a ustedes, una impartición hoy. Di unos anuncios al inicio, porque luego que de todo esto vamos a adorar y que sea el Señor ministrando como Él quiera. ¿Cuántos están acá? Iglesia, qué bueno que está lloviendo. Crea lo que quiero hacer, lo que el Señor me indique. Y Samuel me preguntó ayer: apóstol, vamos a hacer una imagen para el tema de mañana. Le dije, yo no tengo título para este tema, no sé qué ponerle, déjame pensar a ver. Y lo que se me ocurrió fue: ¿por qué la tempestad no se calma? Es la pregunta que todos nosotros nos hemos hecho. Uno como pastor es inevitable diariamente escuchar cualquier cantidad de problemas. Uno quisiera ser He-Man, Superman, los Thundercats. Se cayó la cédula, hermano. Mire, uno quisiera ser menos Robin Hood, pero Batman, para de manera mágica resolver los problemas a la gente. Y hay personas que uno ve que pasan los meses, años, la misma situación. Y uno dice, ¿cuándo se va a resolver eso? La pregunta de todo venezolano: ¿cuándo se va a calmar la situación del país? ¿Cuándo se va a calmar esta tempestad? Matrimonios que se preguntan cuándo se va a resolver esto. Padres que tienen problemas con los hijos, problemas legales, problemas de enfermedad, enfermedades que le han arruinado el capital a mucha gente. Y para ustedes contar cuántos tipos de tempestades
que pasa el ser humano y uno se pregunta, ¿cuándo se va a calmar esta tempestad? ¿Por qué no se ha calmado esta situación? ¿Por qué no se ha resuelto esta situación? Y meditando en esto me llegó algo que se llama adaptarme o conformarme. Y yo decía al principio que nosotros, al pasar de los años, ya nuestra mente comienza a hacerse de un diccionario. Ya usted aprende a sacarle concepto a cada situación y a cada cosa de la vida. ¿Y qué es para usted adaptarse? Yo entiendo que adaptarme es ajustarme a una situación. Lo que hicimos ahorita. Está lloviendo, nos vinimos hacia acá para que la lluvia no nos alcance. Adaptarme es gozarme, me ajusto pero con gozo. Me ajusto pero con un canto en mi boca. Me ajusto pero dándole gracias a Dios. Cuando yo me ajusto a la situación es porque la situación no me presenta una oportunidad para yo poder cambiar la situación. Eso es ajustarme. Eso es adaptarme. Conformismo es totalmente distinto. Cuando yo me conformo a la situación, es que en medio de la situación se me presenta una oportunidad para cambiar la situación, pero yo no tomo iniciativa. Yo no tomo la oportunidad. Yo no aprovecho la oportunidad. No protesto frente a esa situación con la oportunidad que se me está presentando. Falta de iniciativa. El hábito de la indecisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Por qué hablo acerca del adaptarme y el conformismo? Porque estas dos cosas tienen que ver con la tempestad. El por qué no se calma la tempestad. Cuando nosotros analizamos este pasaje que hemos leído, allí el tema central se llama el miedo. Los predicadores resaltan la tempestad, la magnitud de la fuerza del viento, el agua metiéndose dentro de la barca. Pero realmente lo que se centra en ese pasaje es el miedo. El miedo en la vida de los apóstoles. Todos en algún momento tuvimos pánico en este último año, quizás, por la situación que estaba pasando. Todos en algún momento hemos tenido temor, pánico. El miedo, entre otras cosas, afecta nuestro estado de ánimo para finalmente mantenernos cautivos e impedirnos actuar. Los discípulos estaban paralizados. El miedo te paraliza. Muchas veces el que está emprendiendo algo no continúa porque el miedo lo detiene. El que está en su competencia allí, como los muchachos ayer, a veces se pierde más que todo por la mente, por un asunto mental que por un asunto físico, porque llega un pensamiento de miedo y falló en un movimiento. Porque si yo fallo en la mente, fallo afuera. El miedo nos lleva a pensar cosas irreales. Y los discípulos estaban allí presos en Galilea. Estaban allí cautivos en el mar de Galilea, rodeados de montaña, y cuando entra un viento se encapsula allí y desata una tempestad. Dice que era la cuarta vigilia de la noche, cuando Cristo se aparece. Estamos hablando aproximadamente de las 3 de la mañana, porque la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde. Más o menos como 4 de la mañana, 5 de la mañana, imagínense ustedes. La oscuridad que había allí, el frío, porque estaban mojados. Y Cristo se para frente a ellos y les dice: no tengan miedo, ánimo. Que era para agarrar una... ¿Cómo tú imaginas? ¿Tú no ves lo que estamos viviendo aquí? Cuando tú estás frente a un tiburón que te está roncando la nuca y te quiere devorar tu finanza, te quiere devorar la salud, te quiere devorar tu familia, te quiere devorar todo, cualquier área de tu vida. Y tú estás tratando de que ese tiburón no abra la boca y te coma, te devore, y estás huyéndole al tiburón.
Tú no esperas que Cristo se te pare al frente y mientras tú le estás huyendo al tiburón y tú no sabes cómo escaparte del tiburón, que Cristo se te pare al frente con una voz suave y te diga: no tengas miedo, ten ánimo. Señor, ¿qué te pasa? ¿Ah? Y eso me recuerda, creo que lo he contado acá, estaba en Carapita cuando tenía como 21 o 22 años, predicando en el kilómetro 7 de Carapita, kilómetro 5. Y estábamos en una actividad afuera, antes se predicaba mucho así en las calles, y yo pegando gritos como un loco allí. Y se aparece un hombre con un destornillador y me dijo: si sigues hablando te voy a meter esto, te voy a matar y te voy a apuñalar y te voy a dejar muerto aquí en este lugar. Y cuando aquel hombre empezó a amenazarme que venía a acercarse, venía acercándose, los hermanos que estaban allí, todos se fueron. Se metieron en uno detrás de los postes, de las cosas, de la casa. Hermano, dele, no tenga miedo, ánimo. ¿Ah? Y yo: sí, está bien, como no son ustedes los que están aquí predicando. Y yo, como en aquel tiempo a mí me enseñaron que mientras más tú gritabas, más poder de Dios había. Yo: ¡ah! ¡Fuego, demonio! Y ¡va! ¡Y fuera! El asunto es que Dios paralizó a ese hombre y terminó llorando y tiró el destornillador en el piso y cayó arrodillado y se convirtió a Cristo. ¿Tuve temor? No me acuerdo, hermano. Eso fue hace tiempo. Pero varias cosas me tocó enfrentar así. Sí, muchas veces tuve miedo, claro que sí. Tú estás pasando por una situación, tratando de huirle a esa situación. ¿Qué esperas tú del Señor cuando hay una tempestad? ¿Qué esperas tú del Señor cuando hay una situación física? Cuando hay una tempestad en la finanza, en el matrimonio, en la familia, no sé, hermano, en la empresa, en lo que sea. ¿Qué esperas tú del Señor? ¿Ah? ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? Que el Señor me saque de esa situación. Que el Señor te resuelva esa situación. Eso es lo que tú estás esperando. Tú le pegas un grito: mata al tiburón, Señor. ¿Ah? Mata ese león, mata ese tiburón. Después hablamos del miedo, después hablamos del ánimo, la actitud. Mira, después hablamos de eso, pero mata ese tiburón primero, panita, por favor. Encárgate de eso. La prioridad ahorita es que tú acabes con ese tiburón. La prioridad ahorita es que tú acabes con esa tormenta. Después hablamos de lo otro. No, hijo, no temas, ánimo. La prioridad ahorita es el miedo y tu actitud. Esa es la prioridad en este momento. Si usted me dice a mí: estoy pasando por una situación caótica, yo me pongo a llorar con usted. Yo me pongo en su lugar. Pablo dijo: llorar con los que lloran. Y ayer una mujer jovencita que se le murió su esposo. En la red lo mató el virus. Y yo me puse a llorar. Yo ni conozco me metí en Twitter y vi eso. Dios mío, ¿cómo se sentirá esa muchacha? Y me puse a llorar anoche. Y me puse mal. ¿Sabe algo? El Señor nunca se va a poner a llorar contigo. Ay, Dios mío. El Señor nunca se va a poner a llorar con nosotros. No sé cómo explicarle eso. Elizabeth, caminar con el Señor no era fácil. La gente dice: me hubiese gustado andar en los días del Señor. Te metías en un rolitranco de problemas que necesitaba una solución, requerimiento inmediato. Requería de atención para allá. Y el Señor se aparecía a los 4 días. Esto es para bien. Después yo dije que no iba a predicar hoy. Hoy en tu vida se va a activar algo que va a acabar con tormenta, te va a poner a comer leones, tiburones. Sí, Señor. Dios va a transformarte con este vino.
Iglesia, lo más loco de este episodio es que Cristo estaba allí, el viento soplando, las olas, la barca se estaba moviendo y Cristo estaba allí con ellos. Esto es una cosa de chiste, mi hermano. ¿Ah? Pareciera que estaban solos, porque hemos creído, Lielji, que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, hay ausencia de Dios allí. ¡Wow! Dios estaba allí. Usted sabe la rabia que me da. Que Cristo, el viento y los discípulos temblando, asustados, es un loco, ¿qué está pasando? Y esto, y Cristo hablando con Pedro ahí, mira Pedro, tú sabes que esto así te dice el Señor, yo te amo, hijo, pero agarra la tempestad, Señor. Pedro, yo te amo, hijo, te abrazo y esto. Ok, ¿por qué no se calma la tempestad? ¿Por qué Cristo no calmó la tempestad? Cuando Cristo llegó, ¿qué estaban esperando los apóstoles? Se va a calmar el viento. Se va a calmar la tempestad. No, se puso a hablar con ellos. Y Cristo ahí relajado de perinola. Relax. En su dimensión de paz, de reposo. Y estos pegando gritos en la barca. Aquí muchos se ríen porque saben de lo que estamos hablando. ¿Ah? Por eso es que el Señor nos manda a calmarnos. ¿Qué esperaba Jonás cuando lo lanzaron al mar? Habla Jehová, dicen por ahí. Que el Señor, cuando Jonás estaba en el mar, Jonás era profeta de Dios, era un hombre de Dios, hijo de Dios. Cuando lo lanzaron al mar y el mar estaba picado, vio el ruido de un tiburón que venía cerca, vio que el agua se estaba moviendo de manera anormal, era un tiburón. Cuando Jonás vio el tiburón, Jonás dijo, yo soy profeta de Dios, yo soy un hijo de Dios y Dios va a matar ese tiburón, ahorita mismo te tragó. Se lo comió la ballena, se lo tragó. Dios no mató el tiburón. ¿Qué esperaba Daniel cuando lo metieron en la fosa de los leones? ¿Por qué Dios no mató la ballena? Lo iban bajando con unas cuerdas, los leones allí rujando, haciendo rugidos allí. Y cuando Daniel cayó en la fosa, Daniel dijo, soy un hombre de Dios, soy un hombre íntegro. ¿Cuántos están gozando? Soy un hombre santo. Yo no le he fallado a Dios en nada. Yo oro 3 veces al día y cuando caiga ahí esos leones se volverán ceniza. Los leones no se murieron. ¿Por qué los leones no los mató Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dios no resolvió el problema, pero Dios los guardó del problema. ¿Cuántos están acá? Cristo fue a hablar con ellos allí. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted a veces va a hablar con alguien de resolver una situación, por lo menos en el caso mío, que te tienen que dar un pago, una cosa, entonces tú estás desesperado para que te den el pago, o mira, vamos a hablar ya del asunto y la persona empieza a echar cuentos. Tú sabes que salí de la casa esta mañana y tú estás ahí como que esperando, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar del asunto? Así estaban esta gente. Señor, ¿y cuándo tú me vas a atender esto? Voy a la congregación por una palabra. Entonces tú vas para allá. Dios me tiene que hablar en este asunto porque esto me tiene loco, me mato. Yo no sé qué va a pasar, pero yo no sigo más con esta situación. Vienes al servicio. Entonces Dios te dice, ánimo. ¿Y cuándo me vas a hablar del león que me está rugiendo? De la tempestad que me está ahogando. La prioridad, diga, la prioridad no era la tempestad, los leones, el tiburón. La prioridad era la actitud. ¿Cuántos están acá?
Jonás, dentro del pez, sacó cosas de su corazón que nunca había dicho. Eso era lo que el Señor estaba esperando. En la barca, mientras todo estaba tranquilo, Jonás estaba roncando, durmiendo. Dentro del pez estaba orando. Dile que está a tu lado, gózate. Señores, Daniel, Jonás, vea la oración que hizo. Tenía dentro de su corazón cosas malas, cosas contrarias a la naturaleza de Cristo, y las sacó de allí en ese momento. Daniel, en el foso de los leones, desarrolló una confianza que nunca había alcanzado. Daniel dijo: yo soy uno de los principales del imperio, soy un hombre íntegro. Era un hombre que tenía riqueza, era un hombre que tenía posición, autoridad, influencia. Dios le movió el nido, lo metió dentro del foso, y allí en esa fosa Daniel aprendió a desarrollar más confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro hizo algo que nunca había hecho: caminar sobre las aguas. No sé cuánto tiempo pasó la conversación de Pedro y Jesús. Lo cierto es que cada minuto que pasaba, el miedo, la actitud conformista negativa se iba mitigando. Daniel pasó toda una noche. Jonás pasó 3 días dentro del tiburón. Cada uno fue un tiempo distinto. Yo quiero decirte que no sé qué tiempo tienes tú en la tempestad, pero póngale fecha. Póngale fecha, acelera, mitigue el miedo, cambie la actitud, sane lo que tenga que sanar, saca de tu corazón lo que tengas que sacar, habla lo que tengas que hablar, entierra el pasado, saca lo que tengas que sacar. Y a medida que en la tempestad tú estás sacando, cambiando tu actitud, transformándote, la tempestad tú tienes que sacarle provecho. Hubo un hombre que dijo una frase que me gustó mucho: cuando la crisis es mi mejor amiga. La tempestad tiene que ser tu mejor amiga. Los leones tienen que ser tus aliados. El tiburón tiene que ser tu aliado. Lo que tú estás viviendo tiene que ser tu aliado para extraer de tu corazón lo mejor de ti. Aplauda al Señor. Si usted sigue malcriado, si usted sigue murmurando, si usted sigue quejándose, si usted sigue con miedo, la situación va a continuar. Tú decides qué vas a fortalecer en la fosa de los leones. Tú decides qué vas a fortalecer en la tempestad. Tú decides qué vas a fortalecer dentro de esa ballena. Wow. Por eso la tempestad no se calma. Por eso los leones no pueden morir. Por eso la situación de Venezuela no se arregla. ¿Por qué? Porque el problema no era el viento. El problema no era la tempestad. El problema era la actitud de miedo que había en ellos. Ellos dejaron de tener miedo. ¿Cómo lo sé? Iglesia, escuche esto. ¿Cómo sé que ellos dejaron de tener miedo en medio de la tempestad? Mira lo que a ti te va a pasar en medio de la tempestad. Mira lo que en tu vida va a acontecer en el foso de los leones. Dentro de una ballena, mira lo que en tu vida va a acontecer. Ellos dejaron de tener miedo en medio de la tempestad. No después que pasó la tempestad. Cuando la tempestad pasó, ya el miedo había pasado. Alábalo. Cuando el viento se calmó, ya la turbación, el terror, el pánico había pasado. ¿Cuántos están acá? ¿Y cómo usted sabe eso?
Porque Pedro dijo: Adrián, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. Anthony. ¿Cuándo lo dijo? Cuando el viento estaba soplando fuerte. ¿Cuándo lo dijo? Cuando las aguas se estaban metiendo dentro de la barca. No lo dijo cuando el viento se había calmado. No cuando esto pase. Hace 10 años yo escuchaba de gente decir: cuando se calme la situación en Venezuela, yo voy a empezar a emprender. Tenemos 10 años. Pedro caminó sobre las aguas. Dijo: haz que yo vaya sobre las aguas. Una cosa es caminar en el mar sereno y otra cosa es caminar en una tempestad. Eso es algo que yo no lo había detallado. Pedro no caminó en el mar sereno. Pedro caminó sobre una tempestad. Esto está sabroso. Esto está bueno. Una cosa es orar, hermano, en la orilla de la playa con agua de coco. Ay, qué lindo el sol, qué lindo clima. Y otra cosa es orar dentro de una ballena. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es adorar a Dios cuando un león te está rugiendo allí? Estos lo hicieron cuando los leones rugían. Dice la Biblia, dice la historia bíblica, que la iglesia primitiva, mientras en el circo romano los leones descuartizaban a los cristianos, a los que predicaban la palabra, la iglesia primitiva estaba en las catatumbas adorando a Dios. Eso se llama actitud. ¿Cuántos dicen amén? Si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. Una persona que toma la decisión de caminar sobre el mar embravecido es porque ya no tiene miedo. Pedro había perdido el miedo total, porque si no toma la decisión de caminar sobre las aguas. Daniel pasó toda la noche orando. Pablo y Silas adoraron dentro de una cárcel y las rejas se cayeron, las cadenas se cayeron. Nótese bien que después que ellos vieron la oportunidad, la tomaron. Pedro vio una oportunidad. ¿Cuál? Cristo. Yo voy a caminar sobre las aguas. Antes no había visto la oportunidad. Daniel vio una oportunidad. ¿Cuál? La oración, la confianza. Pablo y Silas vieron una oportunidad en la cárcel. ¿Cuál? Cantar, alabar al Señor. David, cuando estaba en las montañas, que Saúl lo estaba persiguiendo con un ejército poderoso, Saúl estaba en las cuevas y David vio una oportunidad. ¿Cuál? El arpa. Los cantores que estaban allí quizás estaban temblando, pero David dijo: vamos a cantar al Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Aleluya. Señores, gente que vio una oportunidad y transformó la actitud. Tú tienes que cambiar esa actitud. Tú tienes que transformar esa actitud. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, el problema no es Venezuela, me dijo el Señor. El problema no es esta nación. El problema no es la política de esta nación. Es un problema, pero no es el problema. El problema no es la crisis que hay, las olas de violencia que hay en el país, con las pandillas, con la delincuencia. Ese no es el problema de Venezuela. El problema de esta nación se llama el miedo que tiene la gente. La gente tiene miedo. La gente ha perdido la motivación por emprender. Escucha bien, pero Dios me decía: hijo, pero en esta nación hay una iglesia. Hay gente que está caminando sobre las aguas. Hay gente que está adorando en la fosa de los leones. Hay gente que está orando. Hay gente que está emprendiendo. Hay gente que decidió tomar una decisión porque vieron en mí una oportunidad. Vamos a adorar. Yo no quiero predicar más.